Hola, ¿qué tal? Vamos a presentar el tema a tratar en la historia del computador y la historia de Windows. Esta presentación estará a cargo de las siguientes estudiantes: Belén Navarro, Celeste Saavedra, Elisa Joana, Damaris Ancho y la que les habla, la estudiante Estrella Zabaleta. Esta exposición estará a cargo de los estudiantes de Ciencias Sociales. Y bien, daré inicio de esta presentación, tocando el tema Historia de la computadora. La historia de la computadora es el recuento de los eventos, innovaciones y desarrollos tecnológicos del campo de la informática y la automatización, que dieron origen a las máquinas que conocemos como computadoras, computadores u ordenadores. Además, registra su mejoramiento y actualización hasta alcanzar las versiones militarizadas y veloces del siglo XXI. Las computadoras, como todos sabemos, son las máquinas de cálculos más avanzadas y eficientes, inventadas por el ser humano. Están dotadas del suficiente poder de operaciones, la suficiente autonomía y la velocidad como para reemplazarlos en muchas tareas, o también permitirles dinámicos trabajos virtuales y digitales que nunca antes en la historia habían sido posibles. Si bien nos dice, la primera computadora moderna apareció en otoño en el año 1968, con un prototipo presentado por Douglas Engelberger. También hubo inventos muy posteriores, como la máquina del Blaise Pascal, conocida como la máquina Pascal o Pascalina, creada en el 1642. Esta máquina consistía en una serie de engranajes que permitían realizar operaciones aritméticas. Por ese motivo, a Babbage se le considera el padre de la computación. Soy la estudiante Belén Navarro y ahora les hablaré sobre la invención de la computadora y el primer computador. La invención de la computadora no puede atribuirse a una sola persona. Se considera a Babbage como el padre de la rama de saberes, que luego será la computación, pero no será sino hasta mucho más adelante que se hará la primera computadora como tal. Otro importante fundador en este proceso fue Alan Turing, creador de una máquina capaz de calcular cualquier cosa, al que llamó máquina universal o máquina Turing. Otro importante caso fue el de ENIAC, o también llamado integrador y calculador electrónico numeral, creado por dos profesores de la Universidad de Pensilvania en el año de 1943, lo cual este es considerado el abuelo de los computadores propiamente dicho. Ahora pasaremos a ver la invención de los transistores. En este caso, la historia de los computadores no habría tenido el curso que tuvo sin la invención en 1947 de los transistores, fruto de los esfuerzos de los laboratorios Bell en Estados Unidos. Ahora pasaremos a ver el primer computador. En esto, los primeros computadores surgieron como máquinas de cálculo lógico, debido a las necesidades de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Esto les servía para decodificar las transmisiones de los bandos en guerra. Por eso debían hacerse cálculos rápidos y constantemente. Es por eso que la Universidad de Harvard diseñó en 1944 la primera computadora electromecánica. Hola, ¿qué tal? Soy Melissa Sangama. A continuación voy a hablar sobre el primer lenguaje de programación. En 1953 apareció el Fortran, que está desarrollado como el primer lenguaje formal de programación, o sea, es el primer programa diseñado para fabricar programas computacionales por los programadores del IBM. Dispositivos de almacenamiento secundario. El primer dispositivo de intercambio de información entre un computador y otro fueron el FOPL, creado en 1971 por el IBM. Las primeras redes informáticas del mundo fue el ARPANET, que fue creado en 1968 por el Departamento de Defensa en los Estados Unidos. Computadoras del siglo XXI, que hoy son parte de la vida cotidiana, al punto al que para muchos es inconcebible y a un mundo sin ellos. Hola, ¿qué tal? Soy la estudiante Celeste y en esta
¿Qué es Windows? Windows es un sistema operativo desarrollado por la compañía Microsoft. Consiste en un software conformado por un conjunto de programas que permiten gestionar y controlar el funcionamiento de las partes de un ordenador, como por ejemplo la memoria, el disco de almacenamiento y los dispositivos periféricos, y asimismo la ejecución de otros programas y aplicaciones. El software se acciona con el encendido del hardware, es decir, de un ordenador o dispositivo. Una vez iniciada la sesión, el usuario puede realizar múltiples tareas y acciones en el ordenador a través de un sistema operativo, como el manejo de diferentes programas o la instalación de nuevos dispositivos. Historia del Windows. Se dice que en 1975, Bill Gates y Paul Allen fundaron la compañía Microsoft en Estados Unidos con el objetivo de desarrollar y comercializar programas para ejecutar el Altair 8800, el cual fue un microordenador diseñado en 1974. Gates y Allen desarrollaron el primer lenguaje de programación para el Altair básico. Hola, soy Damaris Acho y ahora estaremos hablando sobre la evolución del Windows. Empezaremos hablando del Windows 1. Este significó un gran cambio para los sistemas operativos de la época que se basaban en representaciones de textos. Esta versión empleó representaciones gráficas de tipo monogramáticas. Windows 3 se lanzó como una interfaz de multitareas y netamente a color que contenía nuevos conceptos informáticos como iconos, carpetas, barra de tareas, papel tapiz, entre otros.